Ahí estamos. Buen viernes para todos. Sí, la verdad que ha sido una semana movidita con noticias por todos lados y sí, se va a mantener meramente local porque la verdad que la semana lo amerita. Em, Tuvimos de todo, peleas políticas por una cosa, por la otra, líos de tasas, se pica el dólar, no se pica el dólar. La verdad que tuvimos un- un- una ensaladita bastante variada eh, digamos, para todos los gustos de cuestiones que tenemos que voy a decir explicar, pero la verdad que explicar todo este lío es complicado. Vamos a tratar de informar al respecto, ¿no? Sí, también decidimos hacerlo local a la presentación porque en el plano internacional ha sido un poco más de lo mismo. Sí. Trump amenazando con los aranceles, Israel atacando a algún país árabe, y el oro no sube ni baja. Entonces, como el mundo estuvo tranquilo, nosotros le pusimos localmente bastante pimienta. Bueno, tasas versus dólares, ¿sí? La verdad que, digamos, hemos pasado de un nivel de tasas a principios de semana a otro hacia mediados. Parece que se quiere comenzar a estabilizar, pero han quedado bastante picadas las tasas en términos generales, ¿no, Fran? Sí, sí, sobre todo lo que es todo lo tema LECAPS, sí, digamos, tasas del tesoro sería. Quizás las cauciones después se terminaron de acomodar, eh, pero sí, lo que es LECAPS ha estado eh, bastante elevado. Incluso, bueno, vamos a ver también la licitación que siguió ese mismo camino y levanta algunas preocupaciones, no hay que ser eh, tan termo como diría algunos, así que ha levantado alguna que otra preocupación, eh, han elevado el nivel de preguntas que ha tenido que responder la gente del Ministerio de Economía y del Tesoro porque, bueno, son tasas que uno las mira y dice, bueno, si la inflación va al 1,5 o 1,6, estas tasas convalidadas eh, parecen bastante excesivas ya. Pero bueno, vamos a ver por qué se dio también un poco eso eh, y cuál es el plan que tiene el gobierno para que sea algo muy momentáneo, ¿no? Sí, ahí, bueno, vos lo decís, Fran, es, eh, es entre comillas preocupante sobre en dónde van a quedar las tasas después de esto, ¿sí? Pero bueno, hemos empezado a ver como también un nuevo equilibrio en el dólar, también ahí con algunas noticias con respecto al dólar. Vamos a tener que estar muy atentos al calendario de licitaciones. Hubieron tres datos de inflación esta semana, tres. Los tres muy buenos. Quizás es la contracara de esto, ¿sí? La contracara de todo el lío en el mercado de tasas. eh, ha sido el dato de inflación. Y ahí es donde yo lo ato, Fran, a lo que vos decías de que quedaron como rendimientos bastante altos, un poco exorbitantes, ¿no? Ujú. Pero bueno, y con respecto a las ONs, tuvimos el día de ayer licitación de Telecom, YPF, dos series, YPF, una cable y una MEP, con tasas entre 7,5 y 8,5. Telecom no he visto el resultado de colocación. Está saliendo para la semana que viene John Deere y Loma era, ¿no, Fran? Loma era la otra que está saliendo. Sí, era Loma, si mal no recuerdo, vamos a chequear, pero sí, es Loma, a Loma, 2 años, ajá. ambas MEP a 2 años. Ambas, bueno, ese es un punto importante, lo vamos a ver. Nos están empezando a gustar algunas ONs después de todo el ruido que hubo, pero siempre muy focalizado en pocas empresas. Y nos empieza a gustar rendimientos de 7%, 8, 7,5 como salió YPF, a 2 años nos parece bien. Podemos ir un poco más largo, no hay mucho más premio, ¿sí? 100 basis, 150 con suerte. Entonces, en ese contexto, una de YPF que está pagando 8% al 2032 contra 7,5 de 2 años, por ahí con esta volatilidad del dólar, de las tasas en Estados Unidos, no nos parece mal, nos parece bastante bien. Así que bueno.
un poco como que arrancamos por las ONs, pero para los dólares y en este contexto no nos parece un mal rendimiento, un 7,5 anual en dólares, ¿sí? No, como decimos, en estos instrumentos nadie se va a hacer millonario de corto plazo, no sé si también de largo plazo, pero sí un rendimiento real positivo por sobre la inflación americana, velocidad crucero del 3%, del 5% no está nada, nada mal, nada despreciable para inversores de largo plazo, para aquellos que quieren ir armando eh, su fondo de pensión en un contexto en donde está quebrado el sistema previsional y en donde la demografía está por el piso. Estos rendimientos en dólares, la verdad que nos gustan bastante. Así que bueno, pasamos a lo que fue el fin de las LEFIs después del momento de ON. Bueno, el fin de las LEFIs, Fran, un poco lo que decíamos recién. Ahí vamos a buscar el puntero. La curva naranja, la tasa de caución de los últimos meses, ¿sí? Eh, un poco de volatilidad en junio, ¿sí? Acá, estos últimos periodos, los bancos estuvieron aprovechando al máximo el haber hecho LEFIs, ¿sí? Estas letras de financiamiento que reemplazaron a las LELIQs que tenía el Banco Central y a los pasivos y a los pases, a los pasivos remunerados a un día. Y bueno, hubo tanto dinero que la tasa de caución se fue al piso. Esto lo alcanzamos a hablar la semana pasada, Fran, porque no habían llegado al piso que fue el día lunes, pero sí el viernes estaban en niveles cercanos a 15%, nivel que lo toca prácticamente el día lunes. Sí, sí, comentamos ahí que convenía pagar todo contra tomadora, la tarjeta, los préstamos, la comida, todo contra tomadora y hacer tasa, digamos. Obviamente eso se arbitró rápido o relativamente rápido, también por acciones del Banco Central que salió a tomar pases, ¿sí? Eso es algo que no hacía. Y bueno, salió a tomar pases pasivos, a pesar de que supuestamente ya estaban extintos. Em, Así que bueno, eso duró un par de días nada más. Eh, y bueno, salieron con una solución que vamos a ver enseguida de una nueva licitación. Pero bueno, ¿qué es lo que provocó? Que quizás es lo que más ruido generó y lo que más llega a oído de todos, que bueno, el tipo de cambio empezó a subir, ¿no? Con el dólar blue llegando a 1.300 y pico, no sé si llegó a 1.350 en algún momento, eh, que parecía, parece insólito en el contexto en el que estábamos, y luego acomodándose, sobre todo en lo que es dólar MEP, en niveles de más o menos 1.260, 1.270, por ese rango, ¿no? Quizás un poco más. Digamos, le encontró un punto más de equilibrio por esa zona. Y ha andado por ahí, ¿sí? En estos días. Eh, con subas, con bajas propias de la flotación, como dice el gobierno, ¿no? El dólar flota. Está en eso, está rebotando por esa zona y por ahora pareciera que ha quedado por ahí. Sí, ahí, acá es muy llamativo. A ver, la tasa de caución es una inversión de muy corto plazo, con muchísima liquidez, el instrumento más negociado en el mercado de capitales, y es muy llamativo acá el espejo que hay, ¿sí? Entre el pico de la tasa de caución y el piso de corto plazo que hizo el dólar acá y como a medida que la tasa baja el dólar sube, ¿sí? Este excedente de peso que fue quedando en Lefis, una parte se trasladó a las LECAPs de corto plazo, lo que comprimió mucho lo que hablábamos la semana pasada, ¿sí? En la medida que mi tasa de caución baja, yo empiezo a buscar más rendimiento estirando duration, por un lado, y por otro lado, lo que puedo hacer es directamente estiro duration y dejo en garantía y tomo a este dinero prestado e invierto a una tasa más alta que en términos de la semana pasada estaba en 31, 32%, el tramo corto, si en menos de 3 meses de recaps.
Eso comienza a pasar. No sería tanto un problema, porque en realidad yo hago que la tasa de caución no baje tanto y los títulos a los que se financia el tesoro suba, ¿sí? Pero empieza a acumular presión. Y por otro lado, también lo que hace es que nosotros lo veíamos, muchos comienzan a comprar bonos en dólares, ¿sí? Con los pesos, eh, y eso hace que empiece a subir el tipo de cambio, ¿sí? O me dolarizo directamente. Entonces, comienza un proceso de dolarización, ese proceso de dolarización tocó pico, ¿sí? Hacia el día lunes, viernes, lunes, ¿sí? Y comenzó a meter mucho ruido. Em, Las LEFI llegaron a su final la semana pasada, había mucho dinero dando vuelta, mucho dinero dando vuelta, entonces eso obligó al Ministerio de Economía y al Banco Central a tomar cartas en el asunto. Volvieron los pasivos remunerados, algo que en algún momento creíamos extinto, pero bueno, nada termina de extinguirse en Argentina. Em, Pareció un poco que ahí se le salió algo de control. No sé si se le descontroló, pero sí se le salió algo de control al gobierno, que venía observando cómo venían quedando pesos, porque lo que el Ministerio de Economía quería es que de a poco vayan pasando a las LECAPs, pero no se pasaron. Entonces, bueno, eso tuvo su desencadenante y comenzó a marcar y empezamos a notar que el gobierno empieza a querer em, un nuevo equilibrio para el dólar, ¿sí? Lo empieza a ver tranquilo, no quiere que haya un pase a la inflación, el gobierno estima que en un dólar en 1.300 la inflación no se va a ver afectada o el proceso de desinflación no se va a ver afectada. Y por otros motivos, la turbulencia, lo que vos decías, Fran, al principio de la charla, de problemas políticos, las elecciones que se acercan. Pensemos que estamos a 2 meses de la elección en Provincia de Buenos Aires, el fin de la cosecha gruesa, y empezamos a ver un piso entre 1.200, 1.250. Yo me inclinaría más por 1.250, pero parece ser como la nueva banda por donde el dólar va a empezar a flotar, Fran. Sí, es lo que más o menos comentábamos recién, es el nivel de equilibrio que he encontrado al menos ahora de corto plazo, el rango que está manejándose ahora. eh, y pareciera que sí, que suele, que suena como, bueno, la nueva normalidad, digamos. Hubieron varias noticias bastante interesantes esta semana, como que, por ejemplo, el Tesoro anunció el día miércoles que había hecho otra compra, esta vez por 500 millones de dólares. Em, Venía haciendo algunas compras, creo que ya había hecho dos, de 200 millones de dólares. Ahora subieron un poquito la apuesta, entre comillas, y compraron 500. Eh, no sé, el mercado esto lo puede interpretar de diferentes maneras. Algunos te dicen que, bueno, el tesoro mismo ve que el dólar está barato, entre comillas, y sale a comprar. Otros dicen que lo utiliza como una manera de presionar a los compradores que dicen, bueno, el tesoro de repente tiene muchísimos dólares para volcarme y me da vuelta, ¿sí? Em, entonces, bueno, ahí se genera un par de cosas. En principio está bueno que el Tesoro compre dólares, ¿sí? En el mercado libre, algo que nunca, o no estamos, no es que nunca, pero no estamos acostumbrados a que haga, ¿no? Siempre el Tesoro intervenía vendiendo o el central intervenía vendiendo para mitigar las subas del tipo de cambio. Ahora resulta que el dólar sube y el Tesoro compra. Eh, pareciera un poco ilógico, pero bueno, es lo que se está dando ahora. Y hay que ver cómo termina de tomar el mercado esto. Pero bueno, también le ayuda al gobierno en general a frenar un poquito el tema de dudas con las reservas, ¿no? Cada vez que hay una compra de este estilo, bueno, las reservas automáticamente suben en esa misma proporción. De hecho, el día que
el Tesoro compró, las reservas subieron 491 millones, es decir que, bueno, 9 millones salieron por alguna otra cosa, pero se nota claramente la suba ahí y la compra del Tesoro. Eh, Eso también va a dar un poquito más de tranquilidad. Lo que decía, si yo tengo los dólares, ya no me pueden criticar que no seguimos juntando, ¿no? Eh, Más allá de eso, bueno, fue un gran mes eh, de, de- de exportaciones, ¿no? Mes donde las exportaciones aportaron muchísimo dinero, ¿sí? Porque, bueno, fin de la liquidación de la cosecha, cambiaban el tema de retenciones, entonces, bueno, era la última oportunidad para liquidar con menor nivel de retenciones. Eso ayudó y también salieron hoy datos muy buenos de exportaciones de energía, ¿sí? Em, la balanza comercial más grande desde el 2006, si mal no recuerdo que leí. Ujú, Eh, o sea, son casi 2 décadas eh, digamos, desde hace 2 décadas no teníamos un superávit energético tan grande, ¿no? Es increíble. Y pareciera que va a ser el récord histórico de producción de petróleo también. Entonces, bueno, son varias cosas que también están ayudando y son parte de una solución integral, digamos, eh, que no hasta no hace mucho eran un problema, ¿no? Hasta no hace mucho todo esto era un gasto y ahora está generando ingresos muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, son todas cosas que el gobierno está usando a su favor, ¿sí? Ya vamos a ver que hay otros indicadores que también han dado muy bien. Eh, y, y la realidad es que, bueno, son cosas en las que se va escudando en la economía, digamos, para defender la parte monetaria. Sí, lo pusimos en una presentación, no me acuerdo si fue el viernes anterior o el otro, en donde dentro de las cosas que había que tener cuidado para comprar dólares, habíamos dicho estaba el pago de los cupones, estaba el que se tenían, debe estar acabándose casi esta semana, principio de la semana que viene, la liquidación de la cosecha. Ahí teníamos aproximadamente unos 4.500 millones de dólares, con lo cual esta compra del tesoro es aproximadamente el 10% de esa liquidación, ¿sí? Hay que pensar que esos dólares el gobierno los compra con parte del superávit fiscal, con parte de los pesos que va ahorrando, así que ahí también volcó pesos y ayudó a que este dólar se quede en esta banda de 1.250, 1.275, ¿sí? Con lo cual si no podríamos haberlo visto un poquito más abajo, pero lleva tranquilidad saber que el Tesoro está acumulando dólares, probablemente para el pago de obligaciones del segundo semestre, ya sea tanto con el Fondo Monetario u organismos internacionales, como para lo que puede ser el pago de cupones y amortizaciones de los bonos que van a operar en enero del año que viene. O sea que es una buena noticia. También habíamos puesto esto de acá abajo, las emisiones hard dólar pueden ayudar a contener al dólar, ¿sí? Porque estamos viendo bastante, ¿sí? Ya venimos de hace prácticamente, van a ser 2 meses, con emisiones récord de dólares, YPF. Una fue cable, otra fue MEP, está John Deere, lo decíamos recién, Loma, y son empresas grandes. Hay otras más, pero de empresas más chicas que nosotros, la verdad que no seguimos. Eh, entonces, la cuenta capital también va a ser importante para ayudar a contener al dólar. YPF y otro sindicato de empresas que están haciendo vaca muerta, y otro conjunto de empresas, perdón, tuvieron un préstamo sindicado de bancos por 2.000 millones de dólares. Eso parte se va a tener que especificar, así que hay cuidado. Y lo que comentaba Fran de el superávit energético, también cuidado. Y en esa placa también lo habíamos puesto como uno de los aportantes de dólares del segundo semestre, fundamentalmente de este trimestre, que es el peor en términos históricos, que es el tercero, porque ya hacia finales de año vuelve la liquidación del trigo. Así que ahí, para tener en cuenta, ¿sí? Esta subbanda que se ha armado ahora, y también esto.
¿sí? Lo que fue esta licitación fuera de agenda, de acuerdo a lo que expresó el ministro Caputo, fue pedida por los mismos bancos, ¿sí? Pero miren las tasas que se llegaron a convalidar en el corto plazo, ¿sí? Y acá es donde nosotros encendemos, digamos, dos luces. Una que pareciera ser verde para invertir en estas tasas de corto plazo y otra que pareciera ser amarillo es si estas tasas se van a mantener al menos hasta las elecciones, Fran. Sí, ahí es donde quizás de nuestro lado tenemos la mayor cantidad de preguntas, ¿no? Em, y si uno lo analiza bien, decimos, bueno, hay muchos pesos dando vueltas. Eh, los bancos, porque después el ministro Caputo salió a hacer un comentario donde los bancos pidieron una liquidación, ¿sí? Si los bancos están demandando estos instrumentos, hay muchos pesos dando vueltas. La teoría dice que, digamos, hay mucha demanda de estos instrumentos, las tasas deberían bajarse, ¿no? Entonces, resultó muy raro que con tanta demanda, con tantos pesos dando vueltas, las tasas terminen siendo estas, ¿sí? Eh, esperábamos menores tasas, ¿sí? Si uno compara, por ejemplo, la de agosto, que cuando salió eran más o menos un mes, ¿sí? Venimos de inflación de 1,6%, ¿sí? De tasa mensual. Eh, y esto lo licitaron al 3,27, ¿sí? El doble o sea, un 100% de premio respecto a eh, la inflación, ¿sí? Una tasa real del 100%. Entonces, ahí es donde empezó a generar mucho ruido. Eh, las tasas en el mercado secundario, la verdad que subieron, ¿sí? Empezaron a subir. eh, en criollo se picaron. Y bueno, vamos a tener que empezar a mirar con ojo crítico, digamos, eh, cada uno de los roleos que vienen de aquí en adelante, ¿sí? Porque si sigue esta convalidación de tasas muy grandes o muy altas, bueno, está bien, incentiva el clásico ya carry trade, ¿no? Lo incentiva fuertemente, pero volvemos digamos, a modelos que ya hemos vivido, donde está bien, hago carry 3 meses y después vuelvo a hacer picar el dólar, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos que esto se empiece a normalizar de a poco y toda esta bola de pesos que se está generando indirectamente se frene, ¿no? Eh, Claro. recordemos también, Robert, ahí voy a hacer una aclaración que también vale la pena hacer, ¿no? La TNA hace un poco más de un año de los bonos, un año y medio de la tasa de política monetaria, era 133 de TNA, ¿no? Daba una tasa efectiva de, no sé, 200 y algo, ¿sí? Venimos de ahí, pero la relación es que antes, en ese momento, la inflación estaba completamente alta y la tasa real de esa tasa no era tan grande. Ahora la tasa Claro, real es muy, muy alta. sí, ahí la idea para mí, lo más importante de esto es lo que vos mencionabas, Fran, de que esto es el doble de Ujú. tasa real en algunos casos, ¿no? En algunos segmentos de la curva. Si ya vamos a ver el caso de inflación, pero bueno, no me quería adelantar, pero nos queda inflación más 20, ¿sí? Con lo cual en ese contexto se le van a tomar todos los préstamos hipotecarios a inflación más 10. Pero esto en algún momento se tiene que arbitrar, o sea, o nos está faltando inflación o nos está sobrando tasa. ¿Y por dónde podría venir el golpazo a la inflación? Por un salto en el tipo de cambio. Sí, pero bueno, por lo que decíamos recién, pareciera ser que no habría tantos fundamentos para un gran salto en el tipo de cambio. Bueno, ¿por qué los pesos todavía están contenidos? Lo que llama la atención es que para pagar este nivel de tasas seguíamos con las LEFIs, que estábamos en niveles Ujú. de tasa efectiva picando el 30%, ¿sí? Estamos prácticamente en algunos casos pagando un 50% más de intereses, que esto de dónde sale del superávit fiscal, ¿sí? Entonces esto final, ¿sí? Del financiero, no del primario.
que en junio también se volvió a obtener y eso también fue un buen dato. Pero bueno, hay muy buenos datos eh, que no están llegando al mercado, que el mercado no está tomando, ¿sí? Entonces pareciera ser como que el mercado está en cierta medida en modo pausa hasta las elecciones. Y quizás fue la pelea en el Congreso, quizás pueda ser un tema de encuestas, pero quizás el mercado dice por 60 días, espero, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde hay un poco de ruido. Lo que sí nosotros también vemos un poco preocupante es que, bueno, en este contexto eh, tener efectivo es hoy mandar, ¿sí? Debe estar muy complicado el tema del acceso al financiamiento, ¿sí? Y acá suena todo tipo de financiamiento, porque mientras algunos especulan y se endeudan para comprar dólares, otros verdaderamente necesitan un financiamiento genuino. Bueno, esto suena un poco todo. Entonces, bueno, acá esta política de llevar tranquilidad, evitar saltos en el dólar, no dejar tantos pesos boyando, cueste lo que cueste, habrá que ver. Habrá que ver cómo está gestionando esto internamente el Ministerio de Economía con los bancos o el Banco Central con los bancos. Eh, Porque nosotros nos imaginamos que esto al 31 de julio, que es la próxima licitación que va a haber, estos rendimientos van a tener que bajar fuertemente. Y eso pueden ser pesos y quizás ahí el gobierno pueda decir, bueno, si tiene que bajar la tasa de caución, que baje. Sí, quizás más armado desde el punto de vista cambiario, con más compras en el Banco Central, eh, pueda jugarse a que queden más pesos en el mercado y que baje un poco la tasa. Nos cuesta imaginarnos un escenario, pero sin lugar a dudas vemos un escenario de tasas más altas de acá a lo que quedan a las elecciones. Y ahí, como contracara del mercado de tasas, ¿sí? Esta es la cara completamente opuesta. em, La inflación, sí. La inflación, hubieron tres datos de inflación esta semana, los tres fueron muy buenos y por debajo de las expectativas del mercado, Fran. IPC, mayorista y construcción, en épocas de los créditos hipotecarios, ¿no? Sí, la realidad es que, bueno, digamos, todo lo malo, entre comillas, que venía pasando con todo el dinero y el temas monetarios, eh, por este lado, la verdad que, nada, viene pasando todo lo que el gobierno quería. Incluso acá falta un dato que quizás no es tan relevante, o en realidad sí es relevante, pero es como siempre viene atrasado, y es que los salarios volvieron a ganarle en el mes de mayo, porque recordemos que eso viene con un mes de atraso, a la inflación. Dieron 1,9 la suba de los salarios contra 1,5 la inflación de mayo. Entonces, ahí tenemos otra buena noticia. La inflación tuvo una parte clave, que creemos o entendemos que es que la inflación núcleo dio casi igual a la variación mensual total, ¿sí? eh, lo cual indica que, bueno, ya estamos, digamos, en niveles bastante estables, ¿sí? De inflación. Cuando la núcleo coincide tanto con el nivel general, bueno, pareciera que, digamos, hay una cierta estabilidad. Em, Después, bueno, en el desagregado hubieron varias cosas que suelen aportar bastante en épocas de vacaciones, ¿no? En épocas como estamos ahora. Educación la picó, educación se fue para arriba, pero si vemos quizás lo más importante o quizás lo que más representa el índice y afecta al bolsillo diario es alimentos y calzado, ¿no? Y prendas de vestir. Em, que nada, se están manteniendo en niveles bajísimos hace ya bastante tiempo. Esto también ayuda mucho a la causa de la pobreza, ¿sí? Cuando la canasta básica sube poco, ¿sí? Saca gente de la pobreza, digamos, estadísticamente, porque, bueno, con eso se mide justamente ese índice, ¿no? Em, la realidad es que por este lado hay pocas críticas, ¿sí? Porque, digamos, todo está
evolucionando muy favorablemente. Sí, ahí, Fran, bueno, lo que vos decías, transporte también, importante que se frenó ahí a nivel del promedio, ayudó a traccionar al promedio. Eh, entonces, bueno, la inflación en ese sentido, bastante en línea, si vemos, eh, acá a la derecha tenemos la mayorista que también salió publicada ayer, ¿sí? 1,6. ¿Sí? La Ujú. mayorista mide mes a mes, o sea, mide variación, no importa, no es promediada como la del IPC, ¿sí? Que es un promedio, no es lo mismo que una suba se dé a principio de mes que a finales de mes. El IPIM toma la variación, aunque sea el último día, lo Punta toma a punta. total, punta a punta, ¿sí? Esto también pareciera dejar un arrastre bajo, ¿sí? Para el mes siguiente, o sea, como que pareciera que el índice el IPC del consumidor no tuviera contenidos, muchos arrastres para el mes siguiente, ¿sí? Entonces eso también es digamos, es una buena noticia, ¿sí? Si vemos un poco esta inflación, lo que tenemos acumulado en el primer semestre, 1,5. Si hiciéramos el 1,6 de acá para adelante, que parecería ser que julio no sería mucho problema que venga entre 1,5 y 1,6, nos estaría quedando una inflación anual en torno al 25-26% anual. ¿Sí? Entonces, acá es donde vemos tasas efectivas del 40-47% contra una inflación del 26%, me está dando una tasa real muy cercana al doble. ¿Sí? Inflación más 20 puntos. ¿Sí? Entonces acá es donde se ha producido un desarbitraje, ¿sí? Que tiene que corregirse rápidamente. Y, y en esta época de créditos hipotecarios y cuando hablamos con clientes, y también con clientes del sector de la construcción mucho, lo que se está reactivando en ese aspecto, bueno, podemos ver el costo, no lo tenemos acá, hay que esperar los datos, pero el costo de la construcción por metro cuadrado medio en dólares, este mes, en los últimos 2 meses, tiene que haber bajado. Y también creció muy por debajo de la inflación del 1,6, ¿sí? No es menor, ¿sí? Y como podemos ver, materiales, ¿sí? Que es un poco lo que nosotros tenemos como referencia de clientes del sector de construcción, de ferretería industrial, que ahí tiene que producirse una baja bastante grande. Bueno, creció bastante por debajo, ¿sí? Si ahí vemos, el índice de la construcción viene por debajo del IPC y en el año también, ¿sí? En el año casi que, no digamos que a la mitad, pero viene un 40% por debajo el índice de la construcción. Pensamos que todavía hay margen para que siga, siempre como que el índice de la construcción es un índice un poco adelantado, automáticamente va reflejando subas expectativas. Y bueno, esos han sido tres datos. Sumado, no lo pusimos acá, no queríamos extendernos demasiado. eh, Fran, ahí el tema, vos lo comentabas, el tema de la balanza comercial, la parte energética fundamentalmente. Moody's ayer le subió un poquitito la calificación de deuda en dólares a la Argentina, lo cual es positivo. Entonces, bueno, hay digamos, un combo de noticias que son buenas desde el punto de vista macro, pero que no terminan de llegar del todo al precio de los bonos en dólares y a las tasas en pesos del mercado. Sí, en este contexto, como un repaso rápido de posicionamiento, y no vamos a ver mucho posicionamiento, lo hemos venido tocando recurrentemente. Por ahí pareciera ser que de corto plazo los grandes perdedores en esta pelea son los títulos que ajustan por inflación. Y pareciera ser que en este contexto, si en este desarbitraje lo que está pasado de rosca son las tasas, parecería ser como una mejor idea de posicionamiento eh, el mercado de las tasas. ¿Sí? De los instrumentos a tasa fija y no el mercado de los instrumentos que ajustan por inflación. Aunque bueno, siempre tener rendimientos reales de la inflación es positivo, pero el otro es un poco más especulativo y puede dar un mejor resultado. Y los bonos en dólares con leves recortes en lo que va del mes.
fundamentalmente el tramo largo, un poco más golpeado que el tramo corto, y quizás un poco a la espera de novedades políticas. Así que bueno, si llegamos al final de esta presentación, en una semana, Frank, que fue bastante movida, Ujú. porque un poco era, ¿qué hacemos con tantos pesos? Sí, sí, como comentaba recién, quizás es la semana en la que el gobierno más ha tenido que salir a explicar cosas, ¿no? Ujú. Quizás no está bueno, ¿sí? Porque significa que hay mucha duda, pero bueno, han salido a explicarlo. Después que guste o no la explicación que dieron es cosa de cada uno, ¿no? Hay algunas cosas en las que ha quedado todo más claro, otras no tanto. Eh, y quizás lo que yo más rescato es que han salido a explicar, ¿sí? Te guste o no, han intentado dar razones por las cuales hacen las cosas, algo que realmente no estamos acostumbrados a que pase. Entonces, bueno, eso sí se les puede reconocer. Después, bueno, hay algunas cosas donde quedan más dudas que certezas, aún luego de las explicaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a quizás darles el beneficio de la duda por una semanita o dos, a ver qué pasa con las siguientes licitaciones y demás cuestiones, tipo de cambio y demás, lo que siempre estamos eh, mirando, ¿no? Para ver cómo termina de reaccionar todo. Bueno, y ahí un aviso, el próximo viernes es feriado local. Así Ujú. que bueno, Ah, no cierto. vamos a tener break, así que bueno, ahí vamos a hacer nuestro receso invernal de breaks. Pero bueno, ya vamos a volver en el 1 de agosto, ya, ya se fue julio, ¿en Mm. qué momento? Así que bueno, eventualmente vamos a estar en contacto si amerita por algún tema puntual, pero en principio ese sería la hoja de ruta, así que bueno. Les agradecemos mucho que se hayan sumado y muy buen fin de semana para todos y feliz Día del Amigo para todos también. Muy buen fin de semana, espero que disfruten con buena compañía y un rico asado. Que anden muy bien.